Buenas tardes, mi nombre es Santiago Álvarez y voy a hacer la exposición de Jürgen Habermas. Bueno, Jürgen Habermas fue uno de los filósofos y sociólogos vivos más importantes de la actualidad. Se ha dicho que él es el teórico alemán más influyente después de Heidegger y con independencia de la verdad en este acerto. Lo cierto es que la repercusión de su obra está fuera de toda duda. Desde los principios de los 70 viera la luz de su primer ensayo sobre la opinión pública y sobre todo, desde que en 1981 publicara una de las obras filosóficas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, llamada Teoría de la Acción Comunicativa. Habermas heredó la tradición marxista de la Escuela de Frankfurt. Habermas sintetiza y asimila diversas corrientes filosóficas, desde el fenomenólogo hasta la hermenéutica y la psicoanálisis, así proponiendo una nueva teoría de la sociedad, filosofía y teoría de la sociedad que se encuentran estrechamente relacionadas en su obra, en la medida en que va las inquietudes políticas y sociales, las que le han obligado a reflexionar sobre la racionalidad y propone un modelo discursivo de razón que sirve para el fundamento para las diversas disciplinas científicas, pero que determinan también un nuevo concepto de sociedad, así replanteando la ética, política y el derecho. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de Habermas y la Escuela de Frankfurt. Como ya había mencionado, Habermas estudió en una escuela de Frankfurt o la Escuela de Frankfurt, donde es él un marxista, pero suponieron combinar la visión antropológica del marxismo contra las intuiciones de Freud, ya que no puede extrañar, pues ya que concibían las situaciones sociológicas como patológicas y desde su perspectiva el saber social tuviera efectos terapéuticos. La Escuela de Frankfurt eh, es un instituto de investigaciones sociales y así pasaron los pensadores a indagar sobre las condiciones sociales y las determinaciones históricas, económicas y las teorías científicas, el materialismo y sobre todo las consecuencias políticas de las mismas. Propusieron una teoría de la modernidad crítica que subrayaba las contradicciones de este acontecimiento histórico filosófico. En la ya famosa dialéctica de la instrucción, donde Horkheimer explica la génesis y desvela la pavorosa naturaleza de un proyecto, que como él proponía adelantar emancipación y liberación del hombre, pero en el lugar de ello condujo a un inevitable sistema de políticos opresivos y totalitarios, así como el consumo y las sociedades del mercado, en la que la posguerra perturbaban aquella dominación. A juicio de ambos autores, la modernidad no hacía emprendimiento a una senda equivocada, y esto constituía un proyecto ideológico de carácter paradójico y dialéctico. Voy a pasar a hablar de la crítica habermasiana al positivismo científico y social. Pues aunque esto es de unos primeros intereses teóricos de Habermas, tiene carácter político. Quiere decir que así se investigó sobre las inquietudes políticas de los estudiantes y sobre cómo la conformación de la voluntad política en las sociedades capitalistas. Haber aclarado esto, entonces sabemos que él descubrió pronto que algunos de los problemas más acuciantes del contexto contemporáneo tenían causas filosóficas más profundas. Constata en varias ocasiones con preocupación cómo la racionalidad práctica ha sido destruida por diversos embates teóricos y de ese modo a una de las consecuencias más importantes provocadas por la mentalidad científica,
el decisionismo que ha condenado la política, la moral y el derecho a la irracionalidad. Habermas se percata de que la racionalización que ha acompañado a la modernidad ha conducido a un mundo mucho más productivo, como evidencia del prestigio público de la técnica. Sin embargo, al mismo tiempo, el proceso de la racionalización se antoja paradójicamente, pues mientras él trabaja científica y técnicamente, él amplía sus dominios, engullía el ámbito de la praxis, condenándola a la irracionalidad de las creencias y de los valores, sobre los que actúan por prejuicios ideológicos y sobre los que el según positivismo no podrían realizar enunciados con certeza. Su asombro filosófico nace cuando constata ese desequilibrio y se pregunta por qué la emancipación con respecto a la miseria y la pobreza, el éxito económico, científico y técnico. Eh, Esto no es necesario con una emancipación respecto a la servidumbre y la humillación. Es lo que dice Habermas. Y por otro lado, el cientificismo, una filosofía que se basa en la eliminación de diferencias entre disponer y actuar, ha privilegiado una forma de entender la teoría que está estrechamente relacionada con el campo de acción, la ciencia que constituye una disciplina. Este sirve para aplicarse técnicamente, pero no se ha logrado tampoco vencer la tentación de entender a la sociedad y a la política desde el punto de vista que representa la racionalidad instrumental o técnica. De ese modo, los procesos sociales y políticos de racionalización han terminado conduciendo a las ciudades administrativas y a la instalación de tecnocracias políticas o ideológicas, en cualquier caso, que impiden una concepción política basada en configuración a voluntad común, racional y universal. Surgida en estos espacios públicos deliberados, desde este punto de vista, lo más importante es subrayar que la autocomprensión científica ocasiona dilemas graves, problemas de orden ético y político, y por ello el cientificismo no es solo un asunto exclusivamente filosófico. Y esto es lo que adquiere Habermas con la relevancia política y social.